Dios nos dio este conocimiento de estas profecías para que tengamos una seguridad, lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, para que podamos posicionarnos correctamente en la historia humana y estar del lado correcto al fin de la historia, para no equivocarnos por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Por eso hay un gran vacío en relación a las profecías y el conocimiento profético. Y conocimiento profético significa conocimiento histórico. Porque ¿qué es la profecía? Es la historia predicha. El primero es el león. Luego viene el oso. Luego viene el leopardo. Luego viene la bestia terrible y espantosa, la cuarta bestia. Y de la cuarta bestia nos dice la profecía en el versículo 7 y 8 que de ella surgen 10 cuernos. Igual como la estatua del cuarto metal del hierro, surgen los 10 dedos, que ya es la transición una vez más de Roma imperial a Roma cristiana papal. Y ahí se añade ahora el nuevo elemento. El nuevo elemento en Daniel 2 era el barro, que se añadía al cuarto metal. Y en Daniel 7 el nuevo elemento es el cuerno pequeño que se añade también a la cuarta bestia. Ocurre que en Roma, y sobre todo en Roma cristiana papal, en el cuerno pequeño, encontramos como la continuación del carácter de las bestias previas. Es decir, Roma cristiana papal, que ya es el quinto y que recibió el poder del cuarto, que era la potencia imperial pagana, como una esponja seca absorbió todo de los imperios anteriores. Muchas gracias por el privilegio de poder compartir en este hermoso grupo la palabra de Dios y en especial las profecías que para mí han sido el método que Dios utilizó para llevarme a la conversión. Entonces yo amo las profecías, tengo un ministerio profético navegando del pasado al futuro, donde desarrollamos los temas de Daniel y del Apocalipsis. Porque yo creo que para entender el presente y el futuro necesitamos el conocimiento del pasado. Y de esta manera, para entender el Apocalipsis, necesitamos entender también el libro de Daniel, que es como la llave que nos abre la comprensión al Apocalipsis. Porque muchos de los símbolos y de los tiempos proféticos que aparecen en el Apocalipsis primero se introducen en el libro de Daniel, donde se aclaran en su contexto histórico, y de ahí nos resulta mucho más fácil la comprensión del Apocalipsis. En este sentido, el libro de Daniel nos presenta varias historias y varias profecías que nos dan todo el fundamento del conocimiento para que podamos entender la historia y dónde nos encontramos en este momento, qué es lo que ya pasó, qué pocas cosas faltan para cumplirse hasta las escenas finales, la gran tribulación con todo lo que involucra, hasta el retorno de Jesucristo en gloria y majestad, que es el evento que estamos esperando. Por eso somos adventistas, porque esperamos el advenimiento de Jesucristo, la meta final, el gran cumplimiento final, el clímax de la historia humana. Y las profecías del libro de Daniel nos van dando todo el fundamento. Qué maravilloso que Dios nos dio el privilegio de poder conocer el futuro y también de poder conocer el pasado, pero de tal manera como Dios quiere que los conozcamos. Y en Daniel la primera profecía que encontramos es la famosa profecía del libro de Daniel capítulo 2, donde vemos toda la historia desde la antigua Babilonia,
hasta el retorno de Jesucristo y el inicio del reino eterno de Dios a través de una visión, de un sueño que Dios le dio al rey Nabucodonosor de Babilonia, hace 2600 años atrás, donde él vio en su sueño, porque él quería conocer el futuro, la historia a través de una imagen de metales, cuya cabeza era de oro y representaba Babilonia, sus brazos y su pecho de plata, que representaban los medo-persas, luego el vientre y los muslos de bronce, que representaban Grecia, y entonces el cuarto y último metal, que era Roma. Y Roma en dos fases, porque al final de las piernas de hierro vemos que en los pies y en los dedos de la estatua se introduce un nuevo elemento, que es el barro. Y aquí vemos que el cuarto metal, el hierro, que representa Roma, continúa hasta el fin de la historia, hasta el momento, según la profecía, donde hay una piedra no cortada con mano, lo que significa que es un evento divino. Dios interviene y hace que esta simbólica piedra impacte en esta imagen, en los pies de hierro y barro, y lo desmenuza todo, como también a los demás metales, y todo desaparece y se desvanece, y no hay rastro alguno ya. Y dice la profecía, y termina así, de que esa piedra llegó a ser un gran monte, y esa piedra representa el reino eterno de Dios, el reino divino. Después de una secuencia de reinos terrenales, humanos y finitos, después finalmente el clímax de la historia, el retorno de Jesucristo y también el reino eterno de Dios, lo que todos nosotros esperamos y anhelamos, poder vivir en ese reino eterno de Dios, que lo vieron los diferentes profetas. Jeremías, Isaías, San Juan, Pedro, en las diferentes profecías lo vieron. Dijeron, esperamos según las promesas cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, un reino eterno, donde nosotros tendremos juventud eterna, un cuerpo glorificado en la resurrección, un cuerpo transformado, incorruptible, inmortal, donde tendremos nuevamente el acceso al árbol de la vida. Un reino eterno de Dios, que es lo que Dios siempre tenía en mente desde un inicio cuando nos puso en el jardín Edén, para que nosotros vivamos felices en el plan de Dios, en la creación de Dios, en el paraíso, en el jardín Edén, lo que perdimos por el pecado, por la desobediencia, por la transgresión, pero que gracias a las profecías y a las promesas de Dios, aquí registradas en la Biblia, sabemos que lo vamos a recuperar si tenemos fe. Es por eso que la Biblia dice que somos aquí en la tierra peregrinos y extranjeros, como dice Hebreos capítulo 11, que anhelan y buscan una patria mejor, una patria celestial. Por eso dice que Dios nos preparó una ciudad celestial. Y todos los patriarcas y los profetas murieron viéndolo de lejos, creyéndolo, anhelándolo. Pero así, a lo largo de los siglos y milenios, todos los creyentes fueron al descanso, con la esperanza del cumplimiento de estas promesas y profecías de que Jesucristo volverá, que los reinos terrenales, injustos, abusivos, opresores, caerán, colapsarán, y que finalmente Dios restaurará todas las cosas. Y esta gran verdad Dios le reveló al rey Nabucodonosor en su sueño, y él vio la historia del mundo a través de una imagen de metales. Y los babilónicos eran muy adoradores de imágenes. Cuando luego nos habla en Daniel capítulo 5 de la gran fiesta babilónica en la cual colapsó el imperio de Babilonia, nos habla de estos mismos metales en relación
a sus dioses y sus divinidades que ellos adoraban en su paganismo, en su rebelión con Dios, tan alejados de la verdad y de la verdadera adoración, nos habla aquí en Daniel 5, versículo 4, que en su gran fiesta babilónica bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro. Fíjense la misma secuencia de la imagen de la estatua que Dios les presentó aquí al rey Nabucodonosor de Babilonia en su sueño. Y nos habla de que finalmente Dios trajo un juicio y cayó Babilonia, se desintegró, colapsó porque invadieron los medos y los persas, porque ellos eran los segundos en la secuencia de esta profecía. Dios presentó la historia humana a propósito con este símbolo de una imagen idólatra, porque todos los reinos e imperios que iban a reinar en esta historia humana hasta el retorno de Cristo iban a ser profundamente paganos e idólatras. Desde Babilonia, pasando por Medo-Persia, Grecia, Roma en sus dos fases. Roma imperial pagana, representado como el cuarto metal en las piernas de hierro, pero luego se añade un nuevo elemento, el barro, el elemento religioso. Y encontramos ahí la famosa transición de Roma pagana imperial a Roma cristiana papal. Porque eso era la transición de los 10 dedos de la estatua. Porque vemos aquí en la historia de que hay una secuencia. Los babilónicos fueron invadidos por los medo-persas. Los medo-persas invadidos por los griegos. Los griegos invadidos por el Imperio Romano, y el Imperio Romano cayó y colapsó porque fue invadido por las tribus bárbaras en el 476. Y eran justo 10 tribus bárbaras, ni 11 ni 9, que en ese año, cuando colapsó el Imperio Romano, estaban establecidos sobre el antiguo territorio del Imperio Romano. Y así encontramos la transición de Roma, porque el hierro continúa hasta el final, el cuarto y último metal, el hierro que representa Roma, pero sufre una transición, una transferencia de el imperio antiguo pagano al nuevo imperio cristiano, donde tomó control el obispo de Roma. Y así continúa hasta el retorno de Jesucristo. Entonces encontramos en esta primera profecía de que hay por un lado una decadencia a lo largo de la historia, porque comienza con el oro, que es el más valioso. Luego la plata es menos valioso. Luego el bronce, que aún es menos valioso. El hierro es aún menos valioso. Y finalmente inclusive el barro, que ya básicamente no vale nada. Pero a la vez que vemos una decadencia de valores hacia el fin de la historia humana, vemos también un endurecimiento. La Biblia dice que el amor en muchos se enfriará. Y es lo que pasa porque el oro es el metal más blando. La plata es un poco más dura, el bronce es más duro, el hierro es un poco más duro, el último metal, el hierro es el más duro entre estos 4 metales presentados en esta profecía. Así que una decadencia de valores, a la vez un endurecimiento en el corazón, en la sociedad, en la humanidad hacia el retorno de Cristo. Cada vez más insensibles las personas. En ese contexto, luego termina la profecía diciendo que Dios interviene y la piedra no cortaron con mano, porque es una intervención divina, impacta, pone fin a la trágica, idólatra historia humana de decadencia y de dureza para dar lugar al reino eterno de Dios. ¡Qué hermoso! Entonces, esa es la verdadera profecía, es el verdadero conocimiento. Y nosotros nos encontramos al fin ya, allá en los pies, en los dedos,
de hierro y barro, según esta primera profecía de Daniel 2, lo que falta es el retorno de Jesucristo. Ya no hay otros reinos e imperios, secuencias. No, ya los elementos están en el pasado. El elemento que falta es el retorno de Jesucristo. Es por eso que nosotros predicamos que Cristo viene pronto, que es inminente su venida. Entonces, la segunda profecía que encontramos en Daniel es el del capítulo 7. Y esta profecía se basa en la de Daniel 2, porque nuevamente se nos presenta la misma historia, pero esta vez no a través de una secuencia de metales, esta vez a través de una secuencia de 4 bestias. 4 grandes bestias, y cada una de esas bestias representa un reino e un imperio, igual como los metales representaban un reino o un imperio, porque cuando Daniel explicó al rey, él dijo, tú eres la cabeza de oro y después de ti vendrá un reino inferior de plata y luego un tercer reino de bronce y un cuarto reino duro de hierro. Así que el rey representa a su reino. Y lo mismo encontramos ahora aquí en Daniel 7, donde esta vez Daniel recibe visiones acerca del futuro a través de estas bestias. Y después de ver las bestias y la secuencia de bestias, el ángel viene y le explica en el versículo 17 que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y cada rey representa su reino, es decir, 4 reinos que habrá en una secuencia aquí en la tierra. Y si ustedes analizan Daniel 7, el primero es el león, luego viene el oso, luego viene el leopardo, luego viene la bestia terrible y espantosa, la 4ª bestia, y de la 4ª bestia nos dice la profecía en el versículo 7 y 8, que de ellas surgen 10 cuernos. Igual como la estatua del 4º metal del hierro, surgen los 10 dedos, que ya es la transición una vez más de Roma imperial a Roma cristiana papal. Y ahí se añade ahora el nuevo elemento. El nuevo elemento en Daniel 2 era el barro, que se añadía al 4º metal. Y en Daniel 7 el nuevo elemento es el cuerno pequeño que se añade también a la 4ª bestia. Y justo en el contexto de los 10 cuernos, igual como en Daniel 2 en el contexto de los 10 dedos. Es decir, la historia se vuelve a presentar solo esta vez desde otro punto de vista, desde otro ángulo, esta vez del ángulo de una historia mundial bélica que derrama sangre, donde una bestia conquista y destruye a otra para establecerse en el poder. Comenzamos con Babilonia, el león, el más majestuoso, así como entre los metales, el oro, el más valioso, Babilonia. Cuando los arqueólogos descubrieron la antigua Babilonia, encontraron que había 120 leones tallados en la entrada hacia Babilonia, porque representaban los leones a Babilonia. Entonces vinieron los medo-persas, representados aquí como el oso. Luego los griegos, representados aquí como el leopardo, el animal más veloz, así como Alejandro Magno en sus conquistas conquistó muy velozmente el mundo antiguo, pero finalmente Grecia también cae porque se establece la 4ª bestia, la terrible y espantosa, la que desmenuza, quebranta todo, el hierro. Porque es por eso dice que la 4ª bestia tenía dientes de hierro, porque ya lo relaciona con la estatua, las piernas de hierro. Roma se impone y luego nos cuenta en Daniel 7, versículo 7, de que de entre los 10 cuernos que le surgen, las tribus bárbaras, la caída, el colapso del imperio romano, en el 476, el nuevo elemento que se añade, ahora el cuerno pequeño, que es equivalente al barro, porque es ahora la Roma cristiana papal, el elemento religioso, el barro. ¿Y saben lo que pasa aquí?
La historia lo resume en Daniel 7 de una manera maravillosa porque nos habla de que eran 10 cuernos que hicieron colapsar a Roma imperial y esos 10 cuernos, 3 de ellos fueron arrancados. Y esos 3 que fueron arrancados fueron los erulos, los vándalos y los ostrogodos, que eran 3 cuernos en oposición al obispo de Roma, justo establecidos sobre Italia y sobre el norte de África, cerca de Italia, donde está Roma. Entonces tenían que ser destruidos, arrancados, eliminados de la historia para que Roma, el obispo de Roma, pueda surgir al poder religioso y espiritual. Y eso es lo que ocurrió. Porque los reyes del Oriente, los reyes de Roma Oriental, de Constantinopla, donde el imperio romano todavía se mantenía más como 1000 años más, apoyaron militarmente para liberar al obispo de Roma y él tome control. Y todo ese proceso comenzó en la Edad Media, en 508, cuando Cloroveo, el rey de los francos, fue el primero de las 10 tribus bárbaras en someterse y entregar su voluntad y sus ejércitos a disposición del obispo de Roma. Y así él llegó a ser el protector de Roma, papal del obispo de Roma. Comenzó a luchar contra las tribus que estaban en oposición también. Y entonces los 3 que estaban en oposición fueron arrancados. Eran tribus bárbaras arianas que habían aceptado una forma de cristianismo que estaba en oposición con el obispo de Roma. Fueron arrancados, eliminados de la historia, y ese proceso llegó hasta el año 538. Porque en el 538 el tercero de esos cuernos fue arrancado. Y entonces los ostrogodos fueron destruidos. Y es ahí donde el obispo de Roma ya no tenía oposición en Europa y comienza lo que conocemos como la soberanía papal en Europa. Las demás tribus bárbaras, todas ellas que eran antes paganas, se convirtieron también y llegaron a ser también hijos de la Iglesia Católica Romana. Y así, de las 10 tribus originales, 3 desaparecieron y las otras 7 llegaron a ser tribus católicas romanas, todas sometidas al obispo de Roma, poniendo sus ejércitos también a disposición. Y así fue y terminó la transición histórica profética de Roma imperial pagana a Roma cristiana papal. Ahí donde antes estaba sentado en Roma el César, el emperador romano, ahora estaba sentado el obispo de Roma para reinar sobre los reyes de la tierra. Y eso es lo que nos cuenta el libro de Daniel, esta vez la historia presentado por una secuencia de imperios y de bestias salvajes, porque tanto el león como el oso, el leopardo, ellos devoran carne y para comer y para conquistar y para alimentarse. Y así fue, porque bélicamente se fueron conquistando uno a otro. Y esto nos muestra la historia humana bélica y cruel y que derrama sangre. Es una lucha por territorio para tener más control terrenal, para el más fuerte oponerse y sentarse y vencer y conquistar al más débil, y todo a través de la fuerza. Y ahí en el orgullo las personas se levantan como potencia mundial hasta que su orgullo es también abatido en el polvo, porque otro ahora más poderoso ya le conquista a este primero. Y así la historia humana trágica, pero vemos aquí hasta el versículo 8, esta historia de los 4 bestias: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Luego en el 4 vemos la transición de los 10 cuernos y ahí el surgimiento del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, sabemos, Roma cristiana papal, ya con un tiempo establecido, proféticamente hablando, que también se introduce aquí en Daniel 7, versículo 25, que es el tiempo profético de tiempos, 2 tiempos, un tiempo, 2 tiempos, la mitad de un tiempo, los 3 tiempos y medio, los 1260 días o años, porque día equivale a año en profecía, lo que también conocemos como los 42 meses, o también
los 1260 días. 3 nombres para un mismo tiempo profético. Y aparece 7 veces en la profecía, tanto en el libro de Daniel, donde es introducido este tiempo profético, aquí en Daniel 7, como en Apocalipsis, donde se retoma este nombre, este tiempo profético, y por eso es tan importante estudiar Daniel, porque cuando llegamos al Apocalipsis y encontramos los mismos símbolos o tiempos proféticos, ya los entendemos en su contexto, porque cuando por primera vez son introducidos, se nos da en su contexto histórico, para que cuando vuelvan a aparecer los tiempos, sepamos cuál es y qué significa y de dónde a dónde abarca. Y entonces encontramos que este tiempo profético inició cuando el tercer cuerno en oposición a Roma papal fue eliminado, 538. Y ahí corren los 1260 hasta 1798. ¿Y qué pasó en ese año? Pues en ese año el cuerno pequeño recibió su herida mortal. Después de 1260 años en el poder, reinando sobre los reyes de la tierra, de repente se levantó otro poder que era la Revolución Francesa. Napoleón se levantó porque quería conquistar el mundo, Europa, y Napoleón supo, el francés, si yo quiero conquistar el mundo, necesito quebrar aquel poder que ya está gobernando y dominando hace más de 1000 años. Y así fue que Napoleón conquistó Europa en esa época, gran parte, y fue con su general, envió a su general, y Berthier de Francia e Italia tomó preso al Papa Pío VI, se quebró el poder papal justo a los 1260 años desde el inicio de su soberanía papal, porque la profecía es perfecta, se cumple exactamente, precisamente, no hay error. Y es ahí donde se dio lo que proféticamente en Apocalipsis conocemos como la herida mortal, una de las cabezas de la secuencia. En este caso, la quinta cabeza, el cuerno pequeño, recibió una herida mortal. El mundo pensaba que no se iba a recuperar, que ese poder había terminado, había desaparecido en la historia. Así lo dijeron los grandes titulares de la época. Pero la profecía decía que se recuperaría, se sanaría, y todo el mundo se maravillaría, se asombraría de este poder, porque retornaría al poder mundial, el único. Ni la cabeza de oro de Babilonia, ni los pechos de plata de Meropersia, ni el vientre de Grecia se volvieron a recuperar y tomar el control del mundo, ni las tribus bárbaras, ni solamente Roma cristiana papal se nos presenta en 2 fases. Su fase medieval, de 538 a 1798, herida mortal. Luego no es por una época, porque ha perdido su poder. Luego lo recupera. Eso nos hablan las profecías de Apocalipsis 13, 17, 16 también. Y vuelve al poder mundial. Su herida se sana, el mundo se maravilla, y Roma en su segunda fase, ahora abarcando, controlando religiosa y espiritualmente el mundo entero, hasta la caída final, cuando Jesucristo retorna. Miren cómo es descrito aquí en Daniel 7. Después de presentarnos las 4 grandes bestias, en el versículo 7 ya se nos introduce el cuerno pequeño, y entonces en el versículo 9, después de presentarnos ya el cuerno pequeño, que tiene un tiempo establecido de 538 a 1798, en esa primera fase, se nos presenta una visión celestial en el versículo 9 y 10, porque de repente, después de describir en la visión los eventos terrenales, la secuencia terrenal, a Daniel, Dios le muestra ahora un evento celestial, porque los eventos terrenales están conectados a los eventos celestiales. Entonces, de repente en los versículos 9 y 10 se nos presenta el inicio del juicio celestial investigador, donde dice los famosos versículos: estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí vemos una reunión donde Dios se sienta. Hay un trono de fuego. El fuego está en relación al juicio. Pero dice el versículo 10 también que un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El inicio del juicio divino celestial, que nosotros lo denominamos también investigador, porque Dios comienza a abrir los libros en presencia de millones de ángeles y investigar los casos. Y dice aquí algo curioso, que el trono de Dios, en relación al inicio del juicio, tiene ruedas. Qué interesante al final del versículo 9, las ruedas del trono. ¿El trono de Dios tiene ruedas? ¿Para qué son las ruedas? Para mover de un lugar a otro. Porque sabemos nosotros que el juicio de Dios simbólicamente se desarrolla ya en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde se encuentran los 10 mandamientos, y es a base de esa ley de la libertad, como dice Santiago, que seremos juzgados. El juicio se desarrolla a base de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, y por eso el trono tiene ruedas, porque tenía que moverse del lugar santo al santísimo y ahí iniciarse el juicio. Ahora es algo muy tremendo. Después de describir la escena del juicio, ¿qué pasa a continuación? Versículo 11. Entonces, y la mirada vuelve a la tierra, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Oh, volvemos a la escena del cuerno pequeño, que en la cuarta y última bestia tomó el control de todo eso en la segunda fase. Y dice aquí, miraba hasta que mataron a la bestia. La cuarta bestia es destrozada. Así como vimos en Daniel 2, la piedra impacta y destruye, impacta en los dedos y en los pies donde está el barro y desmenuza todo. La historia humana colapsa. Miraba hasta que mataron a la bestia. Fíjense, la cuarta bestia, la última, destruida, y ella incluye los 10 cuernos, ella incluye el cuerno pequeño. Y cuando estamos hablando aquí, hablamos de la fase final, del último momento del reinado del cuerno pequeño. Y entonces dice, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado hasta el fin. Juicio final, muerte de la cuarta última bestia. Y saben, esto se da recién después de la escena del juicio, porque se requiere primero el juicio para luego la sentencia, porque Dios es justo. Él primero analiza las cosas y luego cae la sentencia y el castigo, porque primero tiene que analizar las cosas para que sea totalmente transparente, justo, porque Dios es justo y santo. Y Él hace las cosas de una manera transparente que los ángeles puedan ver y de tal manera que todo sea claro. Miren cómo sigue la historia, porque esta secuencia se repite 3 veces aquí en Daniel 7. Para que no nos confundamos, hay una secuencia clara. 4 bestias, cuerno pequeño, juicio celestial, destrucción de la bestia o del cuerno pequeño, reino eterno de Dios. Y miren cómo lo describe por segunda vez, porque Daniel tiene curiosidad de saber, él anhela saber. Daniel ya era ancianito, él quería pero saber la verdad de las profecías. Daniel quería saber el futuro. Y entonces Dios le presentó el conocimiento. En el versículo 17, el ángel escribe 4 grandes bestias, 4 reinos que se levantarán. Y versículo 18 lo resume. Y después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo y lo poseerán el reino hasta siempre, eternamente, por siempre. O aquí nos hace un resumen el ángel. Daniel, 4 grandes bestias. Recuerden que la cuarta incluye los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y después
los santos recibirán el reino eterno de Dios. El que vimos en Daniel 2, la piedra que desaparece todo lo demás y se hace un gran monte, el reino eterno de Dios. Eso es el destino final de los santos del Altísimo, de ti y de mí. Eso es a donde nos dirigimos. Pero antes de eso, tiene que terminarse la historia de la cuarta bestia. Estamos en la fase final de la historia de la cuarta bestia. Entonces, vamos a seguir leyendo. Daniel quiere saber más. Versículo 19. Tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente. Y en el versículo 20, y asimismo tuvo deseo de saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro, del cuerno pequeño, que era tan diferente, delante del cual habían caído 3 y que hablaba grandes cosas y parecía más grande. Y en el versículo 21 yo veía que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. El énfasis de Daniel está sobre la cuarta bestia. Él no pregunta, quiero saber más de la primera, o de la segunda, o de la tercera. No, porque lo entendía muy bien. Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Él quería saber sobre todo la fase final de la historia humana. La cuarta bestia, los 10 cuernos. Y el cuerno pequeño. Eso es lo que él no entendía todavía muy bien. Y entonces el ángel, y dice en el versículo 21, también quería saber acerca del cuerno que perseguía a los santos y los vencía, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibirán el reino. Aquí es la secuencia una vez más, igual como en los primeros versículos. 4 grandes bestias, cuerno pequeño, juicio, y entonces los santos recibirán el reino eterno. Porque recuerdan que después del juicio viene la destrucción de la cuarta bestia y el cuerno pequeño, y luego el reino eterno de Dios, aquí una vez más. Pero el ángel nos lo repite una tercera vez en el versículo 23 al 26. Miren aquí. Dijo así el ángel, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Roma, el imperio romano pagano, el cual será diferente que todos los otros. Los 10 cuernos, versículo 24, que de aquel reino se levantarán 10 reyes, las 10 tribus bárbaras que en el 476 invadieron, pusieron fin a Roma imperial. Y tras ellos, una vez establecidos los 10, se levantará otro, el cuerno pequeño, a 3 reyes derribará, Erulos, vándalos, ostrogoros, y en el 538 termina esta fase, comienza la secuencia de los 1260, la soberanía papal. Versículo 25, más características de este poder: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Todas las persecuciones medievales, la intolerancia religiosa, las leyes religiosas, las persecuciones, las inquisiciones, toda esta tremenda historia medieval pensará en cambiar los tiempos y la ley, porque Roma evidentemente hizo eso, cambió el sábado, el domingo, y hizo otros cambios en la ley de Dios, arrancó el segundo mandamiento que habla de que no debemos tener imágenes, cambió la secuencia de los 10 mandamientos, cambió, como dijimos, el tiempo dentro de la ley, que es el sábado, el domingo. Todo esto ustedes pueden comparar fácilmente agarrando una Biblia, no importa si es evangélica o católica, Éxodo 20, los 10 mandamientos, y ponen al lado un catecismo romano, abren ahí los 10 mandamientos y comparan, y van a ver cómo Roma hizo estos cambios en los 10 mandamientos de Dios, escritos por el dedo de Dios para que sean inmutables. Y termina diciendo el versículo 25, ahora el elemento de tiempo, y serán entregados, quienes los santos del Altísimo, en su mano de quien, del cuerno pequeño, Roma cristiana papal, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí está la introducción del tiempo profético de los 1260 días, años, los 42 meses. Y aquí nos indica también el momento del inicio de este tiempo. ¿Por qué? Porque inicia, según el versículo 24, cuando a 3 reyes derriba, porque tiene que eliminar la oposición para establecerse en el poder y comenzar su
su recorrido, su tiempo profético asignado hasta 1798, Revolución Francesa, donde bajo Napoleón se le quita el poder a Roma cristiana papal y la herida mortal y llegamos al tiempo del fin. Y entonces, ¿qué pasa? Después de hablarnos de las cuatro bestias, cuarta bestia, 10 cuernos, cuerno pequeño, y se nos introduce el tiempo profético desde 538 a 1798. En el versículo 26 dice, pero se sentará el juez. Oh, ¿cuándo? Después de 1798, cuando ya inicia el tiempo del fin, cuando el poder romano papal ha sido quebrado, se sienta el juez. Aquí nos muestra claramente la secuencia en qué momento histórico tiene que aparecer ya la escena del juicio. Tiene que ser después de esta profecía de tiempo de los 1260, tiene que ser después de 1798, se sentará el juez y a continuación, una vez que termina el juicio, y le quitarán su dominio. ¿A quién? Pues al cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Oh, qué impresionante. Lo mismo que vimos en unos versículos antes. Primero la escena del juicio, luego la destrucción de la bestia del cuerno pequeño. Aquí lo mismo. Una vez que el juez termina de analizar, investigar, sentenciar, ahora le quitan su dominio, porque el dominio todavía lo va a mantener el cuerno pequeño. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, como dice acá. Igual como en Daniel capítulo 2, el hierro mezclado ahora con barro se mantiene hasta el fin, Roma, cristiana papal, hasta que la piedra impacta. Lo mismo aquí, después del juicio, la escena, que recién ahí le quitan el dominio al cuerno pequeño de la cuarta y última bestia, la terrible, espantosa. San Juan la define en el Apocalipsis como el dragón, la potencia del dragón, según Apocalipsis 12, muy interesante, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y aquí vemos también nuevamente que Roma será el último actor en la historia humana que dominará la tierra religiosa y espiritualmente. Lo vamos a ver en otros temas a través de la imposición de la ley dominical, cuando como octavo de la secuencia de Apocalipsis 17 retoma el control mundial, aquel que era 538, 1798, no es, mientras que otro temporalmente es en el poder, porque Roma en ese momento tiene una herida mortal, tiene que sanarse hasta que se sana, recupera el poder mundial y vuelve a estar ahí en el escenario como octavo y último de la secuencia, hasta que venga Jesucristo y ¡pum!, le ponga fin, como indica Apocalipsis 17 al final, y será destruido y arruinado hasta el fin, igual como aquí está descrito. Y entonces recién, versículo 27, el clímax de la historia humana, y entonces que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos, el Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán a Dios. Ahí los santos recibirán el reino eterno de Dios. Terminó la secuencia terrenal de reinos terrenales, la secuencia de metales, la secuencia de bestias. Finalmente, después del juicio investigativo celestial, aquí vemos el contexto. Esto ya nos lleva, como veremos en el tema de mañana, hasta el tiempo del fin. Y de ahí vamos a continuar hasta precisar el inicio de este juicio celestial investigador dentro del tiempo del fin, que aquí ya es mencionado. Aquí ya nos da una pauta, nos dice que ocurre después de 1798. Porque la profecía del cuerno pequeño nos lleva mitad de un tiempo, hasta 1798. Y después de eso nos menciona que se sentará el juez. Pero ¿en qué momento específico después de la herida mortal? Lo vamos a ver mañana y vamos a precisar aún mucho más que eso marca proféticamente el inicio del tiempo del fin. Y ahí vamos a ver cómo Daniel recibe ya las siguientes profecías de capítulo 8 y 9. Y de ahí, el día de pasado, mañana saltamos a Daniel capítulo 11 y 12 para darnos todo el contexto bíblico, profético, histórico, para saber
que estamos con la interpretación, con un fundamento absoluto. No hay donde equivocarnos. Dios nos dio este conocimiento de estas profecías para que tengamos una seguridad, lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar, para que podamos posicionarnos correctamente en la historia humana y estar del lado correcto al fin de la historia, para no equivocarnos por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Por eso hay un gran vacío en relación a las profecías y el conocimiento profético. Y conocimiento profético significa conocimiento histórico. Porque ¿qué es la profecía? Es la historia predicha. ¿Y qué es la historia? Es la profecía cumplida. Profecía es historia. Y necesitamos el conocimiento correcto de la historia para entender qué está pasando, dónde nos encontramos, qué falta para que venga Jesucristo. Así, queridos hermanos, amigos, Cristo viene pronto. Eso es algo muy buena noticia. Pero Dios hace todo en su debido orden. Dios tiene un plan, una cronología de hechos, de grandes eventos en la tierra, en el cielo, en relación a este plan de salvación. Porque el trasfondo de todo lo que estamos viendo es la salvación nuestra, de ti y de mí. Dios quiere que seamos habitantes del reino eterno de Dios. Que aunque vivamos en este mundo, no seamos de este mundo. Tengamos la ciudadanía en el reino eterno de Dios, aquel que nunca dejará de ser, aquel que no es comparado ni con un ídolo ni con una bestia, sino aquel que es comparado con un hermoso monte donde reina paz y justicia. Es ahí donde nos dirigimos. En ese sentido, les invito a que terminemos con una oración para que Dios grabe estas palabras en nuestro corazón, en nuestra mente. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora para el segundo tema. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por el conocimiento de tu palabra, las profecías, la historia, todo está revelado ahí. El problema es que muchas veces no lo leemos, no lo estudiamos, no lo entendemos. Danos la comprensión histórica de las profecías para que tengamos una seguridad en el presente y una hermosa esperanza para el futuro. Porque después de la crisis final vendrá el galardón, el reino eterno de Dios, un mundo mejor, eterno, donde estaremos felices y viviremos en justicia por siempre, saludables, sanos, jóvenes. Será el cielo. Te pedimos que todos alcancemos el objetivo y la meta, que tú hagas esta obra en nosotros de transformación, de salvación. Te damos gracias y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Tenía para el hermano Enrique, no sé, es una inquietud que he tenido siempre. La Biblia presenta de manera panorámica los eventos, la sucesión de los imperios, la caída y el levantamiento de los otros imperios, pero hay unos dos versículos que siempre a mí me han inquietado, no sé si los demás panelistas también pueden ayudarnos a aclarar esto, y que es realmente una inquietud mía. No he encontrado, al mirar las traducciones de las diferentes Biblias, yo no soy experto en hebreo, ni más ni menos, en mi tiempo no vimos mucho hebreo, pero de pronto si alguno puede ayudarnos a aclarar este detalle. Se encuentra en Daniel 7, que el hermano Enrique lo mencionó, el versículo 11 y 12, dice: yo estaba entonces, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Bueno, ahí parece el profeta mirar hasta el fin. Como hay un principio en la Biblia, en el estudio de la Biblia, que es el principio de recapitulación y ampliación. Significa que la Biblia va hasta el fin y se devuelve a explicar los detalles. No sé si esa será la explicación que se da a este aspecto, porque dice que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Ese es el fin de la última bestia. Pero parece devolverse en el versículo 12. También habían quitado a las otras bestias su dominio. O sea, ¿cuáles son las otras? Pues obviamente Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Pero dice, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Pareciera decir que las otras bestias vivieron más que la bestia espantosa apocalíptica última, la cuarta. Es como si se debiera, a mi modo de ver, haber dicho en la declaración del profeta, debiera haber dicho, mataron a todas las bestias y la última en morir fue la bestia apocalíptica cuarta, la bestia del cuerno pequeño, ¿no? Pero parecieran invertir el orden y dice, su cuerpo fue destrozado y quemado en el fuego. Y a las otras bestias se les había quitado la vida, pero fue prolongada la vida. Pareciera ser una inversión del orden cronológico bíblico. No sé si este anacronismo tiene alguna explicación allí o es una equivocación en el concepto hebreo o es una recapitulación y ampliación. No sé si hermano Enrique nos puede aclarar un poquito este aspecto. Muchas gracias, muy buena pregunta. Y yo pienso que se resuelve gracias a unos 2 versículos bíblicos que podemos utilizar que están en el contexto de esto, porque usted tiene mucha razón. Si lo vemos solamente, ahí podríamos pensar que esas otras 3 bestias, que es el león, el oso y el leopardo, de alguna manera Babilonia, Medo-Persia y Grecia, también estarían hasta el fin de la historia humana y siendo recién destrozados en la venida de Cristo. Sabemos, gracias a la secuencia histórica, que Babilonia, Medo-Persia y Grecia ya terminaron, ya pasaron en el tiempo, hace mucho tiempo, porque luego vino Roma, la cuarta bestia terrible y espantosa. Pero ¿por qué lo menciona así? Esa es la pregunta. Y la respuesta directa la encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Porque en Apocalipsis capítulo 13 nos habla acerca de la cuarta bestia, de Roma imperial pagana, y dice y utiliza las mismas palabras. Es por eso que necesitamos el conocimiento de Daniel y Apocalipsis en conjunto para resolver justo esos difíciles versículos. Apocalipsis 13, versículo 1, me parece sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. La bestia que vi, ahora viene el punto, era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca era boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Ocurre que en Roma, y sobre todo en Roma cristiana papal, en el cuerno pequeño, encontramos cómo la continuación del carácter de las bestias previas. Es decir, Roma cristiana papal, que ya es el quinto y que recibió el poder del cuarto, que era la potencia imperial pagana, como una esponja seca absorbió todo de los imperios anteriores. Es decir, en Roma cristiana papal, en esa cuarta bestia, sigue vivo el espíritu babilónico, sigue vivo el espíritu medo-persa, sigue vivo el espíritu griego, sigue vivo el espíritu romano pagano imperial, porque es como un conjunto de todo eso. Y si ahorita tuviéramos más tiempo, pero quizás mañana un poquito puedo precisar esto, vemos qué elementos Roma asimiló de Babilonia, de León, de la primera cabeza, qué elementos Roma asimiló del segundo, la segunda bestia, qué elementos Roma asimiló de los griegos y cómo todo eso llegó a formar el carácter y la forma de pensar y creer de la cuarta bestia, la terrible espantosa, y sobre todo el cuerno pequeño que la continúa. Y un segundo versículo para añadir a este conocimiento está en Daniel capítulo 8, que lo vamos a ver un poquito mejor mañana, donde habla de que cuando surge el cuerno pequeño,
Roma cristiana papal, ella absorbe y asimila todo lo que estuvo antes de ella. Y eso lo describe de esta manera. Daniel 8, versículo 12, a causa de la prevaricación, le fue entregado al cuerno pequeño, Roma cristiana papal. El ejército, por un lado, recibe todos los ejércitos a su disposición de las tribus bárbaras que se someten a su autoridad, pero no termina ahí, sino junto con el continuo, y echó por tierra la verdad. El continuo era lo que había antes de Roma cristiana papal, porque había un continuo paganismo. Desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las tribus bárbaras, todos eran continuamente paganas. Surge un poder diferente, por primera vez un poder cristiano, por lo menos de nombre cristiano, el cuerno pequeño, porque eso era tan diferente que todos que eran antes de ella, pero ahora de los que eran antes de ella recibe no solo sus ejércitos a disposición, sino también asimila todo ese paganismo que hubo antes de ella. ¿De dónde tiene Roma cristiana papal la idolatría? Pues de los imperios anteriores. ¿De dónde tiene la inmortalidad del alma? De los imperios anteriores. ¿De dónde tiene la adoración al sol y la transferencia del sábado y domingo? De los imperios anteriores. Y así sucesivamente. Y así es como lo describe Apocalipsis 13, que cuando ya aparece esta nueva potencia, dice que era como el león, era como el oso, era como el leopardo. Justamente era como los anteriores a ellas. Ahora es una fusión de elementos en esta misteriosa, extraña bestia terrible, espantosa, que no es natural, es algo totalmente contra naturaleza. Y así, estimado, querido hermano pastor, yo respondería a esta pregunta. Muchas Gracias, gracias. hermano Enrique. Nosotros tenemos que tener en claro algo que sucede en el capítulo 3, como decía el pastor Pagua. En el capítulo 7, perdón, en el capítulo 7 se divide en 3 partes, ¿sí? La explicación del ángel. Él ve la visión y él le pregunta al ángel, ¿qué sucede? Y el ángel le da una respuesta muy cortica, ¿sí? En el versículo 17, él es una respuesta micro, ¿sí? Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino de los santos y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Esa es la respuesta que el resumen. Pero Daniel dice, no, espere un momentico. O sea, esa explicación yo quiero, pero es que resulta que en los siguientes versículos él dice, pero yo quiero que me explique más la 4ª bestia, ¿sí? Y empieza y le dice, porque es que sucedió esto y esto y esto. Entonces el ángel vuelve y le da otra explicación, ¿sí? Vuelve y se devuelve. Entonces le dicen, la 4ª bestia, ya está hablando solo de la 4ª porque David, sí, le está preguntando Daniel, le está preguntando con respecto a la 4ª bestia, entonces se centra en esa y habla del cuerno pequeño, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que Daniel está sumamente inquieto y vuelve, ¿no? Pero explíqueme mejor, que es que no he entendido esta parte. Entonces, cuando estudiemos el capítulo de Daniel 7, tenemos que tener en cuenta que está dividido en 3 partes. Empieza, vuelve y explica, vuelve y Daniel le pregunta y el ángel vuelve y le responde. Por eso hay esa interludio y para adelante, para atrás, por la inquietud de Daniel. El ángel no quiere detallarse en las otras bestias y todo, solamente quiere decirle el resumen que daba nuestro hermano. Esa bestia, ese cuerno pequeño, va a ser destrozada y el reino de los santos lo van a tener. Ese era el resumen que, tranquilo, mire, todo esto lo va a hacer, pero el resumen es, ella va a ser destruida y los santos del Altísimo van a poseer el reino. Gracias, Osquita. Me alegra verlo tan investigador como siempre. Dios le bendiga. Pastor Juan, adelante.
Muy bien. Bueno, ya el hermano Oscar respondió específicamente porque la pregunta no fue de dudas sobre características y eso, sino específicamente lo que el hermano Oscar deja fue la pregunta. Entonces yo sencillamente a esa muy buena explicación del hermano Oscar quiero agregar con otro ejemplo de ese para adelante y para atrás, para decirlo de esa manera. No es el único lugar. Hay unos cuantos lugares en la Biblia que van narrando algo, luego retrocede y vuelve a tomar. Y esa era la pregunta del pastor, del asunto de que no sigue un orden cronológico del texto bíblico. Y la ilustración es Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 describe el conflicto entre el bien y el mal en 17 versículos de manera magistral, pero ustedes notan, en el versículo 6 nos habla ya, dice, y la mujer huyó al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí le sustenten durante 1260 días. ¿Sí? Aquí ya habló de los 1260 años de persecución. Y ahora mire el 7. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón. Según esto, entonces el dragón fue expulsado, el Satanás y los ángeles fueron expulsados después de 1798. Si es que vamos a seguir el orden cronológico. Entonces, sencillamente esa es la respuesta, la dio el hermano Oscar, y con este ejemplo vemos que sencillamente en el texto bíblico en muchas ocasiones está ese adelantarse y luego retroceder y por esa razón es un desafío a la concentración y la investigación. Me llama mucho la atención que en el griego sí dice ahí en la explicación que da el hermano Juan Campos, donde dice Apocalipsis 12 y el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Esa palabra después en el idioma griego es kai, que significa y también. O sea, no es exactamente después, es una traducción equivocada. Lo que la Biblia dice es, y hubo una batalla en el cielo, como diciendo, y les voy a contar por qué aparece ese dragón persecutor o perseguidor en el versículo 7. Sí, es verdad, lo que dice se devuelve, pero la palabra después está mal registrada. Debe decir, y hubo una batalla. Entonces les voy a contar que hubo una batalla en el pasado, y esa batalla, Miguel y sus ángeles luchaban. Bueno, sí, es verdad, es esa recapitulación y ampliación la que nos ayuda a ver que la Biblia comienza y da un panorama completo, se devuelve y vuelve a explicar en detalle lo que ocurrió. Eso es casi recurrente desde el Génesis. Génesis dice, creó a Dios a Adán y Eva, y luego vuelve en el capítulo 2 y dice, ¿cómo fue que los creó? Y ahí no estaba Eva todavía, entonces lo sacó de la costilla y empieza a explicar otra vez, recapitula y amplía detalles. Eso era nomás. Bueno, muchas gracias. Qué interesante. Es una expresión de tiempo. Muy bien, sobre el pasado. Qué interesante.